Hoy vamos a ver, hermanos, cómo las iglesias pueden ayudar a sus ministros. Es la lección 13. Se las acabo de enviar por WhatsApp, hermanos. Y lo pueden leer en la próxima semana. Eh, Voy a leer ese texto. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Este texto nos habla de la batalla que tenía el pueblo de Israel, comandado por Moisés, aunque al frente de la batalla estaba Josué, y cada vez que levantaba la mano, iba ganando Israel. Pero cuando se cansaba por estarla teniendo levantada la mano, entonces Amalek prevalecía. Entonces se dieron cuenta de eso, y tanto Aarón, el sacerdote, y Hur, que conocía el camino, sostenían la mano de Moisés para que siguiera levantada, y así Josué deshacer a Amalek. O sea, este pasaje nos habla de un trabajo de equipo, de que no es solamente el líder Moisés el que tenía que hacer todo eso. Necesitaba alguien al frente de la batalla, que era Josué, y se necesitaba Moisés mismo, el apoyo de Aarón y de Hur para sostener las manos para que el pueblo de Israel ganara. Esto nos habla del apoyo, no solamente porque ahora no tenemos que levantar la mano para hacer algo, pero es el apoyo que hay en oración hacia el ministro, para que esté levantado para poder ganar las batallas de Dios. El levantamiento de manos y el éxito que lo acompañó nos enseñará la importancia de orar a Dios por su ayuda en todas nuestras luchas contra los enemigos de Dios. La cooperación y apoyo de Aarón y Hur han sido entendidos generalmente para representar el deber de las iglesias de sostener y ayudar a los ministros en su trabajo, y la importancia de esta cooperación para el éxito del evangelio predicado. Es lo que nos enseña aquí, que el ministro no puede hacer solo las cosas, solamente como que es el general, y los congregantes son los soldados y son los que están mandando a la guerra, y ambos están en oración para apoyar, para hacer la obra de predicar el evangelio. Voy a hacer uso de esto en la presente ocasión, ya que he hablado sobre el deber de los ministros de trabajar para avivamientos. Ahora consideraré la importancia de la cooperación de la iglesia en la producción y continuidad de un avivamiento. O sea, hasta ahorita hemos hablado todo lo que el ministro tiene que hacer. Todas estas lecciones, hasta las 12, hemos hablado todo lo que un ministro tiene que hacer en la iglesia. Ahorita vamos a hablar lo que la iglesia tiene que hacer a favor del ministro y a favor del avivamiento, para que se produzca avivamientos y para que continúen avivamientos. Hay varias cosas cuya importancia para promover un avivamiento no ha sido considerada debidamente por las iglesias y los ministros, lo que, si no se atiende, hará imposible que los avivamientos se extiendan o incluso continúen durante un tiempo considerable.
O sea, hay algo que se tiene que atender. Y eso que se tiene que atender es el trabajo de la iglesia. En mis últimas dos conferencias he estado hablando de los deberes de los ministros, ya que era imposible para mí predicar una serie de conferencias sobre avivamientos sin entrar más o menos extensamente en este departamento de medios. Aunque no he terminado con esta parte del tema, o sea, no se ha terminado de hablar de los deberes de los ministros, he considerado importante aquí apartarme y discutir algunos puntos en los que la iglesia debe apoyar y ayudar a su ministro si esperan disfrutar de un avivamiento. Al abordar este tema, mencionaré varias cosas que los cristianos deben evitar si quieren apoyar a sus ministros. Cosas que no hay que hacer para apoyar a un ministro. Y dos, algunas cosas a las que deben prestar atención, o sea, a las cuales sí tienen que hacer. Veamos primero cosas que los cristianos deben evitar, o en otras palabras, lo que no deben de hacer. Por todos los medios, eviten la idea, tanto en teoría como en práctica, de que un ministro debe promover aviamiento por sí solo. O sea, que es el trabajo solamente del pastor o del evangelista de promover un aviamiento por sí solo, porque él tiene una unción muy grande y por eso lo puede hacer. No es así en la realidad. Muchas personas tienden a adoptar una actitud pasiva sobre este tema y sienten como si no tuvieran nada que hacer. O sea, como que él es el encargado, él es el que tiene que hacer todas las cosas. Han contratado a un ministro y le han pagado para que les alimente con instrucción y consuelo, y ahora no tienen nada que hacer más que sentarse y tragar la comida que les da. En otras palabras, alimentarse de los sermones y piensan que eso es todo, ir a la iglesia, escuchar el mensaje y regresarse y es todo. Suponen que deben pagar su salario y asistir a sus predicaciones y creen que eso es hacer mucho. Y esa es la idea que algunos tienen. Ya estoy pagando mis diezmos, ya estoy dando la ofrenda, ya estoy yendo a la iglesia, ya con eso es suficiente. Y él, por su parte, se espera que predique una doctrina buena, sólida y cómoda para apoyarlos y hacerlos sentir cómodos, y así esperan ir al cielo. Y es lo que en muchos lugares eso es lo que quieren. Les digo que irán al infierno si ese es su cristianismo. Ese no es el camino hacia el cielo. No, ese no es el camino. Tengan la seguridad de que donde prevalece este espíritu en la iglesia, por muy bueno que sea el ministro, la iglesia ha tomado el camino para impedir un avivamiento. ¿Por qué? Porque tal parece que solo él está interesado en extender el reino de Dios y la gente no está interesada. La gente solamente quiere ser apacentada, quieren que se les predique, que se les consuele, que se les hable y piensan que pues, por eso estoy pagando. No, no le pagas al ministro, le estás dando a Dios. Le das a Dios tu ofrenda y tu diezmo. Y hasta la última vez que yo chequé en la Biblia, todavía dice la Biblia, no sepa tu derecha lo que va a ser tu izquierda. En otras palabras, que no cantes que estás haciendo algo o que estás dándole algún dinero al ministro, que no sepa nadie, ni el ministro mismo, que estás haciéndolo para que él no se sienta en deuda para contigo. Por muy fiel, comprometido, talentoso y elocuente que sea, puede acabar consigo mismo y quizás destruir su vida
pero tendrá poco o ningún avivamiento. Y la razón de esto es porque la gente está apacentada, está sentada, no hace nada y no apoya al ministro para que venga un avivamiento. Donde no hay iglesia o muy pocos miembros en la iglesia, un avivamiento puede promoverse sin esfuerzo organizado de la iglesia, porque no está allí. Y en tal caso, Dios adapta su gracia a las circunstancias, como lo hizo cuando los apóstoles salieron solitarios para plantar el evangelio en el mundo. Yo me di cuenta de esto muy temprano en el ministerio, cuando al principio yo salía a iglesias y para llevar solamente a avivarlas. Me daba cuenta que llegaba a una iglesia, se avivaba, al año siguiente me volvían a invitar, regresaba a predicar y otra vez la iglesia estaba muerta. Y luego, y así consecutivamente, me di cuenta que era más fácil plantar una iglesia donde no había nada que donde había gente, porque la gente, los miembros que estaban ahí, no trabajaban, no hacían nada y eran mal testimonio. En cambio, cuando tú empiezas donde no hay nada, donde no hay iglesia, y estableces una, todos los que están ahí están nuevecitos y todos son instruidos de la misma manera en la palabra de Dios, en lo que deben de hacer, y todos entran bien. Entonces hay un avivamiento que se conserva más. Pero Dios, donde no hay iglesia, vemos que sí se puede hacer así. Vemos que un solo ministro llega ahí, hace una campaña, predica y tiene un avivamiento y tiene gente. Pero eso lo hace Dios porque adapta su gracia a las circunstancias, porque no hay nada ahí. Así lo hizo con los apóstoles. Y por eso sucede. He visto casos de avivamientos poderosos donde ese era el caso. Pero donde hay medios, Dios quiere que se utilicen. ¿A qué se refiere con medios? Donde hay una iglesia organizada. Entonces Dios quiere utilizar a ellos. Preferiría no tener iglesia en un lugar que intentar promover un avivamiento en un lugar donde hay una iglesia que no trabajara, que no trabajará. Y así era lo que yo sentí al principio del ministerio, que me era más fácil intentar promover un avivamiento donde no había iglesia y simplemente invitar a la campaña y empezar algo que trabajar en una iglesia que no trabajará o que ya están maleados los congregantes. Ya son mañosos, ya son maleados, ya tienen sus ideas y no quieren ceder y hay celos y hay envidias y uno ve esto y otro y critica otra cosa. Y es muy difícil trabajar así. Prefiero trabajar en un lugar donde no hay nada, empiezo de nuevo y todos son educados frescamente en las palabras y todos estaremos en la misma página. Y es lo que también veía Fine. Dios será buscado por su pueblo para otorgar bendiciones. Y así es. Dios será buscado por su pueblo para otorgar bendiciones cuando el pueblo quiere trabajar y buscar esas bendiciones. La influencia contraria de una iglesia que no trabaja es peor que la infidelidad. La influencia contraria de una iglesia que no trabaja es peor que la infidelidad. En otras palabras, es una iglesia que no trabaja, el ejemplo que produce es que no es cierto lo que está predicando ese pastor. Porque si el pastor dice que los pecadores se van a ir al infierno y la gente sale oyendo ese mensaje y no sale preocupada porque todos sus vecinos se van a ir al infierno, ¿qué mensaje le está diciendo? Que no es cierto que van a ir, porque si de ver lo creyeran, esa persona les anunciaría a los vecinos lo que va a pasar. Por eso dice que es peor que la infidelidad. No hay posibilidad de estar neutral con respecto a un avivamiento, aunque algunos profesantes crean que son neutrales.
¿A qué se refiere esto? Que muchas veces ponen a un ministro, a un predicador a prueba. En otras palabras, pues vamos a ver si Dios lo respalda. Vamos a ver si Dios respalda su predicación. Y ellos están como a la expectativa. A ver si Dios lo respalda o no lo respalda. Y muchos de los que están en contra quieren esperar que fracase. Para que veas, te dije, no le iba a hacer. Te dije, no iba a pasar eso. A eso se está refiriendo. En otras palabras, están poniéndose en el lugar del diablo. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere crear dudas en cuanto al ministro, en cuanto a su predicación, en cuanto a su habilidad para hacer las cosas. Y entonces, en vez de apoyarlo en oración, para que con lo poco que tiene Dios lo utilice, se ponen ellos al margen, como neutrales, y no apoyan a ese ministro que quiere hacer la obra ahí. Si un profesante no se entrega en el trabajo, se opone a él. Y así lo dijo Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, si no está apoyando, está oponiendo. Deje que uno de estos intente tomar una posición neutral y diga que va a esperar y ver cómo salen las cosas. Bueno, ese es el mismo camino que el diablo quiere que tome. Es el mismo. Espérate, deja ver. Yo voy a estar a la expectativa. A ver si Dios lo usa. A ver si tiene unción. A ver si puede hacer esto. A ver si toca los corazones. A ver qué pasa. No voy a estar apoyándolo, sino voy a estar nomás viendo a ver qué hace. Ese es el camino que Satanás quiere que tomes. Si los profesantes toman esta posición neutral, harán el trabajo mucho más efectivo para arruinar un avivamiento que a través de la oposición abierta. ¿Por qué? Porque están dando apariencia de que aparentemente están ahí, pero el enemigo está dentro y no está afuera. El enemigo está dentro de la iglesia y aparenta que no es enemigo, pero aparenta que, bueno, es que yo quería ver primero si Dios lo iba a usar, no lo iba a usar, etcétera. Y está haciendo la obra del diablo. Ya que si abiertamente oponen el avivamiento, todo el mundo dirá que no tienen cristianismo. Así es. O sea, si esa persona se quita la máscara y en vez de permanecer neutral, se empieza a oponerlo, entonces saben que esa persona no es cristiana. Pero de esa manera, aparente que sí lo es, pero no está apoyando, está neutral, no está derramando sus lágrimas en oración por ese ministro, por su predicación, por todo lo que hace, sino que está solamente ahí al margen, en la barrera, viendo como espectador y esperando que fracase porque espera que esa persona no está adecuada. Pero por esta neutralidad de no participar, retienen su influencia y así hacen el trabajo del diablo de manera más efectiva. Y hermanos, a mí me pasó eso en la primera congregación que yo fui cuando fui a Valles. Yo vi que ellos no querían trabajar. Y entonces yo vi que me tenían como en lupa, a ver qué hacía, a ver cómo predicaba, a ver qué me movía. Yo estaba totalmente en lupa todo el tiempo. Si a qué hora me levantaba, a qué hora me llegaba. ¿Y cómo lo hacían? Llegaban muy temprano en la mañana, o llegaban después de la tarde, o llegaban. Cada rato me estaban checando todo el tiempo en todo lo que hacía. Entonces, todos querían saber todo de mí en esa primera iglesia. Entonces, yo sabía que yo estaba en lupa. Pero yo siempre supe que yo era ministro de Dios y no soy ministro de la gente. En otras palabras, yo doy cuentas a Dios. Yo no doy cuentas a la gente. Entonces, a mí eso se me resbalaba. Y fue hasta que después, en oración, Dios me llamó a predicar a las plazas para traerme la gente en la plaza acá porque me di cuenta que ellos no querían trabajar. Entonces, ya una vez que yo supe eso, yo me puse a hacer, a estar predicando en las calles. Y esta fue la gente que me traje a la iglesia. Entonces,
pero tenía ese tipo de gentes que como que te apoyo y no te apoyo. Te apoyo de que aparentemente estoy ahí, pero estoy neutral. Estoy viendo qué haces, a ver si te respaldo o no te respaldo. Entonces, si el ministro es sabio y busca el rostro de Dios, Dios lo va a dirigir a hacer lo que yo estaba haciendo inmediatamente. Y entonces y va a tener éxito. Pero si se pone a lamentarse o a someterse a la gente, va a ser un siervo inútil para Dios, pero siervo adecuado para ellos, que les predique como ellos quieren que les predique. Y así va a suceder, siervo de los hombres. Al emplear a un ministro, una iglesia debe recordar que solo han contratado a un líder para guiarlos a la acción en la causa de Cristo. Y esto es importante. Cuando tienes a un ministro, debes recordar que tienes a un líder que te va a guiar para que tú actúes en la causa de Cristo, para que tú hagas la causa de Cristo. Es lo que hace el ministro. La gente pensaría que es extraño si alguien propusiera apoyar a un general y luego dejarlo ir a a luchar solo. Imagínense que Moisés hubiera ido solo a pelear contra Amalek y él solo se va y todo el pueblo de Israel acá. Y están viendo todos a ver si le gana. Y si no le gana, no, es que Moisés no es el líder, no tiene la unción, no es de que Dios puso. Si así, haciendo todos los milagros que hacía Moisés, cada rato había murmuraciones contra Moisés. Ahora imagínense si no hubiera tenido todas esas señales que hacía Moisés, ya lo hubieran matado. Entonces, eso mucho sucede en las iglesias, que lo llaman, pero lo hablan, están con él como a medias, no con todo el corazón apoyándolo, como si Cristo fuera el ministro de ese lugar, sino que dan el apoyo a medias. Esto no es más absurdo o destructivo que para que un ministro intente avanzar solo. Y así es. Es destructivo. ¿Por qué? Porque lo están mandando solo a la guerra. En el caso mío, cuando yo estaba allá, yo me hice la idea de que no tenía iglesia. O sea, cuando yo me di cuenta que puros cuerpos muertos que había allá adentro, entonces dije, pues es como si no tuviera iglesia. Entonces hay que evangelizar. Entonces yo me cambié la manera de pensar y me fui a evangelizar. Y por eso tuve mucho éxito rápidamente. Como no había nadie, Dios adapta su gracia a lo que hay y Dios se trajo toda esa gente. Pero si alguien hubiera querido trabajar con ellos, yo creo que hasta el día de hoy todavía estaría trabajando con ellos y no hubiera tenido un avivamiento. Porque ellos era el tipo de persona, gente de dinero, gente rica, que querían solamente una persona que pagarle para que le esté dando, los esté apapacheando todo el tiempo. Y obviamente yo no iba a ser esa persona. La iglesia malinterpreta el diseño del ministerio si deja a su ministro trabajar solo. No es suficiente que escuchen los sermones. Esa es solo la palabra de comando que la iglesia está obligada a seguir. O sea, el ministro te está dando el mensaje de Cristo. Él es el cartero que te lleva la carta de Dios. Él es el mensajero de Dios. Te está diciendo lo que tú tienes que hacer, que Dios te está mandando a ti que lo que tienes que hacer. Eso es lo que es el ministro. Te está mandando a ti para que vayas y lo hagas. Y muchos no entienden que eso es lo que el ministro hace. Están pensando que el ministro tiene que hacer todo. El ministro no puede orar por ti, no puede evangelizar por ti, no puede trabajar por ti, no puede hacer cosas por ti, no se puede arrepentir por ti, no puede tener fe por ti. Él te va a dar los recursos para que tú lo puedas hacer. Pero si la persona no lo hace y está esperando en el ministro,
Tú puedes esperar todo el tiempo y nada va a pasar.